Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Semanas comenzamos a meditar. Y la semana pasada estuvimos pensando acerca de, no solamente es el cumplimiento de la promesa de Dios de parte de Jesús, ¿no? Del don del Espíritu Santo sobre los discípulos y la iglesia, y en consecuencia el sermón del apóstol Pedro, que se tuvo que levantar para explicar lo que estaba pasando y sucediendo, que no solo explicó, sino también desafió a los oyentes a arrepentirse por haber pecado, en crucificar a Cristo, ser bautizados y a creer y confiar en el Señor. Bueno, un poco estuvimos mirando eso, y el desafío siempre para encaminarse en la vida espiritual es arrepentirnos del camino equivocado en el cual estamos y entregarnos y dedicarnos a confiar a Jesús, obedecerle y seguir este camino nuevo. No hay otra vuelta, no hay otra manera de vivir con Jesús, no hay otra manera de entrar en el reino de Dios, sino es a través del arrepentimiento, la conversión, el perdón de nuestros pecados y la fe en Cristo. Y es una puerta abierta para todos. Y a veces cuando nos desviamos en la vida es la única manera de volver a reiniciarse, es apretar el botón que dice reiniciar y volver al principio, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en el Señor, buscar su perdón. No hay otra manera de arreglar la cosa que reiniciar su vida espiritual de esta manera. Bueno, lo interesante es que el apóstol Pedro predicó ese día, el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés se encierra en una palabra pente que quiere decir 50. Y era una fiesta hebrea judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Así que hoy, esta noche, voy a tener que ejercer un poco de matemática. Así que los brillantes en matemática tienen que hacer algunos cálculos. En términos de fecha, para ubicarnos en el tiempo, se imaginan, Jesús fue en una semana muy intensa, se fue a Jerusalén, fue entregado, traicionado por Judas, fue muy rápidamente juzgado y ejecutado en la cruz, y al tercer día resucitó. Todo eso en el espacio de una semana. Después dice que resucitado, el Señor apareció a sus discípulos, a los apóstoles, y estuvo con ellos y apareció en varias ocasiones, pero al final los reunió en un lugar y les dice, bueno, tienen que esperar en Jerusalén porque yo voy a ascender, pero voy a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo sobre ustedes, así que no se muevan hasta que eso suceda. Llegado el día de Pentecostés, había reunidos en una casa, en una sala, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 120, muy bien, recuerden los números, ¿no? 120 estaban en un mismo lugar, en un mismo ánimo, orando, meditando y esperando que era lo que Dios iba a hacer, porque tenían que esperar el cumplimiento. Ahora, de golpe ese día se escuchó un viento recio, un ruido fuerte, y fueron todos aquellos llenos del Espíritu Santo. Y había como, que es difícil de interpretar, ¿no es cierto?, como si fueran unas llamas de fuego, es difícil imaginar lo que era eso. Y cada uno comenzó a hablar en otras lenguas, que entendemos eran otros idiomas, porque de hecho para esa fiesta había mucha gente de otras naciones que menciona la Biblia alrededor, y cada uno quedó maravillado que escuchaba en su propio idioma las maravillas del Señor. Y de golpe, frente a un fenómeno tan fuerte y tan grande, Pedro se vio obligado a levantarse y a hacer una explicación. Hasta llegaron a pensar que estaban borrachos por la manera intoxicada, pero con el Espíritu Santo, que alguna vez estuvo intoxicado, no con el vino, no vamos a confesar aquí esos pecados, no intoxicado con vino, intoxicado con el gozo, la presencia y el poder de Dios en su vida y corazón.
vamos a usar otra palabra, tal vez intoxicar suena un poco extremo, pero alguna vez sintió que le superaba el control propio porque es más fuerte la presencia, la alegría y el gozo del Señor adentro. Eso puede pasar. No solamente que puede pasar, debería pasar de vez en cuando, ¿no es cierto? Cada uno lo expresa de forma diferente. Aquí la hermana brasilera más fogosa, un gringo como yo, por ahí un poquitito más flojito, ¿no es cierto? Y acá no estamos obligando a nadie a expresarse de una manera, no importa. Lo que importa es que usted sienta la presencia del Señor en su corazón y en su vida. Y que tenga la libertad y el respeto por los demás también para poder expresar lo que siente en su corazón. Ahora, lo interesante es que el apóstol Pedro predicó un sermón fuerte, porque los acusó a los oyentes de haber sido responsables de la muerte de Jesús. Uno diría, bueno, pero ¿quién lo mató? Los romanos mataron a Jesús. No. No solamente los líderes judíos mataron a Jesús, sino también todo ese auditorio de gente común. ¿Y por qué Pedro también los acusa a ellos de haber sido responsables de la muerte de Cristo? Ustedes recordarán, pocos días antes de la muerte de Cristo estaban pidiendo la liberación de un preso que era culpable y acusaban a Jesús inocente y preferían el preso culpable suelto. ¿Qué? ¿Vieron cómo la justicia se torcía en esa época también? Y de golpe la gente, al escuchar lo que Pedro decía, y que ese mismo Jesús había resucitado, se sintió mal. Y preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí Pedro les dice, entonces crean, bautícense, arrepiéntese cada uno de su pecado, bautícese, ¿no? Y comience una nueva vida en Cristo, porque van a recibir el perdón por ese y otros pecados y sus pecados en su vida. Ahora, lo interesante es que cuando Pedro predicó, vamos a imaginarnos cómo funciona hoy en día, ¿no es cierto? Pedro predicó y habrá pedido, alguno levanta la mano el que quiera recibir a Cristo. Y hay 2 o 3 a duras penas, porque a veces a duras penas alguno que otro se para o levanta las manos, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Ahí terminamos la semana pasada. Unas 3.000 personas se agregaron a la iglesia. Qué bonito, ¿no? Y fueron bautizados, además. Ahora, usted haga la cuenta. Bueno, vamos a llegar a esto. Si quieren con sus Biblias, vamos a leer el texto que vamos a usar hoy. Ahí. Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Les voy a invitar, si podemos leer esto juntos. Pueden ver, de allá de lejos es muy chiquitito. ¿Se puede leer? Así que voy a invitar si nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios de la pantalla o de su Biblia, es Nueva Versión Internacional, la podemos seguir leyendo. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando del beneficio del pueblo. Y cada día que el Señor añadía al grupo lo que habían sido salvos. Y que el Señor Jesús añada bendición a esta palabra. Pueden tomar asiento. Es llamativo, es una descripción muy bonita de lo que sucedió. No sé si este es un milagro mayor a los demás milagros que cuentan ahí, que estamos leyendo el libro de los Hechos.
Pero me gustaría que pensáramos sobre estas palabras y empezando aquí. Ustedes recordarán que la palabra recibirán poder, cuando dice Jesús poder, la palabra poder del griego viene de la palabra dunamis, de lo cual sacamos nosotros dinamita, dinámico, todo ese tipo de palabra que tiene que ver con mucho movimiento y mucha acción. Y decíamos que cuando Dios está en nosotros y somos llenos de Él, hay dinamita en el alma, hay movimiento, no hay pasividad. Es todo como creativo, explosivo, cuando el Espíritu de Dios se mueve con libertad en nuestra vida. Y efectivamente, Pedro predicó un sermón y quizás para asombro de él, se arrepintieron unas 3.000 personas, sacamos la cuenta. En Hechos 1.15 había 120, quiere decir que 2-3 días antes, unidos, orando, esperando recibir el Espíritu Santo, había 120. En Hechos 2.41, pocos días después, 3.000 fueron agregados a la iglesia y bautizados. Uno dirá, ¿el mismo día? Y si no es el mismo día, 2 o 3 días después, pero más o menos pasó algo totalmente repentino y explosivo entre ese grupo de personas. Pregunto, es un crecimiento de un 2.400%. Si quieren hacer la cuenta, de 120 a 3.000, saque la cuenta. Más o menos 2.400 y pico. Algún matemático me decía, no, pastor, usted se equivocó, porque era 2.405, ¿no? 2000. Más o menos, pero sea lo que sea, es increíble. ¿Cómo? Y si uno se pone a pensar de 120 a 3.000, yo me pregunto, ¿y cómo se organizaron para bautizar tantos tan rápido? ¿Quién los bautizó y a dónde? Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Preguntas teóricas, pero les quiero transmitir un poco el impacto que es esto. ¿Cómo se organizaron para atender a tanta gente? De 120 a 3.000, digamos, si no es un día, una semana, pero aún así, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organizaron para pastorear a tanta gente de golpe? Había 12 apóstoles, los demás creyentes, discípulos también del Señor. Si uno divide 3.000 por 120, son más o menos 25 personas por cada uno. Si uno dice los 120 serían los líderes, ¿no? Cada uno. Entonces yo me pregunto, acá somos 60. Si en 3 semanas somos 120, 240, 500, ¿cómo se hace? ¿Puede pasar? La mayoría diría que no. Alguno inclusive diría, mejor Señor que no pase eso, porque no podemos. Alguno diría, me gustaría, pero esperad Señor que termine el mundial, así tenemos más tiempo para dedicarnos a esto. ¿Se dan cuenta lo explosivo que es y puede ser la presencia de Dios? Solamente en una vida personal, individual, sino en una comunidad. Los problemas que genera y acarrea todo eso. Y se dio y comenzó a darse un proceso normal. Dice la palabra, de estos 3.000, de alguna manera, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y la oración, versículo 42. Quiere decir que para fundamentar y arraigar su nueva fe en Cristo necesitaban ser formados y educados. Y tenían que seguir una fuente de enseñanza con autoridad que provenía de los apóstoles. Hoy en día nosotros tenemos esa enseñanza en la palabra. ¿Cómo se hacía? ¿Alquilaban un estadio, una academia para dar clases de teología? ¿Cómo se hacía enseñar a tanta gente en tan poco tiempo? ¿Quién lo haría? ¿Los 12? ¿Los 120?
¿Cuándo lo harían? Y después del trabajo, o el fin de semana, o alguno diría, bueno, cuando tenga tiempo voy. Lo que quiero transmitir es, cuando Dios obra, cambian nuestras prioridades completamente. Y de golpe las prioridades del reino de Dios se van por encima de las personales y las individuales. De otra manera no puede suceder algo como esto. Hoy en día damos gracias a Dios por la existencia de la iglesia cristiana porque pasó todo esto. Si los apóstoles hubieran dicho, Señor, esto es demasiado para mí, no puedo, no podemos, y si hubiera entonces mucho entusiasmo al principio, pero después se perdían estos 3.000, estaríamos sin nada hoy en día. De alguna manera continuaban, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y acá hay una clave para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. El fundamento de nuestra vida espiritual y nuestra fe es la palabra de Dios. No hay otra. No puedo basar mi fe en personalidades, en pastores, en líderes que a mí me entusiasman o me gustan. Yo tengo que hacer el esfuerzo de buscar alimentar y basar mi fe y conducta en la palabra de Dios. No hay vuelta. Y al principio no tenían Antiguo Testamento, pero no había ni evangelios, ni cartas, ni nada. Solo lo que los apóstoles podían enseñar, lo que habían recibido ellos mismos de Dios a través de Jesucristo cuando estuvieron con Él en la tierra. ¿Tú de qué te estás alimentando? ¿Qué fundamento tienes para tu fe? ¿Qué estás haciendo para arraigar tu fe en la enseñanza de la palabra? Ofrecemos en la iglesia varias oportunidades, digamos, para aprender la palabra. Entre semana en grupos o en la iglesia, el fin de semana, en la escuela dominical. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos hacen el esfuerzo? ¿Cuántos quieren cultivar su fe para crecer y afianzar y estar firmes? Porque dice que se afirmaban, se mantenían firmes, no fue la emoción de un momento. Porque a veces pasa, ¿no? Uno va a un estadio, una campaña, se entusiasma, se emociona y después, ¡pum!, desaparece eso. Pero esta gente mantuvo su fe firme en el Señor. Aparte de eso, dice que se mantenían firmes en la comunión. En la comunión, la palabra ahí es koinonía, que tiene que ver con comunión espiritual fraternal de compañerismo. Y eso hace parte de la vida de una comunidad o una iglesia. Y tratamos de encontrar ocasión y oportunidad para tener comunión, el contacto los unos con los otros, a veces aprendiendo juntos, pero no, la vida de la iglesia no es todo culto, es también compañerismo, es confraternidad, es conocernos, es compartir actividades juntos. Había comunión entre los cristianos, claro, de golpe se encontraron que tenían una nueva identidad en Cristo. Y cuando uno se convierte al Señor, encuentra que tiene intereses, deseos, proyectos, que ya no son los mismos que antes. Y uno se va separando hasta a veces de su familia de sangre, porque no comparten. Tiene más afinidad con un creyente o una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque se comparten valores y proyectos espirituales. Y yo te animo a unirte al cuerpo de Cristo y buscar la comunión, buscar la koinonía, buscar el estar juntos, porque eso afianza también nuestra vida espiritual y nuestra fe. Mantenían también el partimiento del pan, que podría entenderse, porque aparte de comer juntos, que lo hacían también, recordaban a través de estos símbolos la muerte de Cristo en la cruz. Y que es eje, fundamento para nuestra fe, lo seguían recordando al Señor en el partimiento del pan. Y en la oración. Y la oración no era cada uno en su casa, era oración juntos, tal vez pequeños grupos en las casas, pero juntos se mantenían en oración. Qué difícil es juntarnos para orar. ¿Por qué será tan difícil? ¿Por qué no nos entusiasma a orar? ¿Por qué no queremos juntarnos a orar al Señor juntos? Bueno, ahí hay 4 claves de un proceso normal de una iglesia. Aprende de la palabra, tiene comunión, koinonía, confraternidad,
comparte de los símbolos de la cena, recordando la muerte de Cristo, y comparte tiempo de oración. ¿Sí, hermano? Como una célula, ¿no? Podría ser, Yo voy a una célula. claro, Todos los jueves, una célula. o podría ser como una célula, que sería hoy en día lo que tratamos de fomentar, que cada uno participe de una célula. Pero sigue esto, dice así: todos estaban además asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Esto es bravo, ¿no es cierto? Los apóstoles, ¿qué tipo de prodigio y señal hacían? Sanidades. ¿Qué otras cosas podrían ser? Que hacían los apóstoles, que asombraba a la gente. Echaban fuera demonios. Había personas endemoniadas, complicadas por esa lucha interior, y los apóstoles echaban fuera demonios. ¿Alguna otra prodigio, señal? Sanidades, que sí, alguien dijo acá. A lo que voy es, esto forma parte de la vida o el poder sobrenatural de la iglesia. No es que hay pastores mágicos, sino es el poder que entregó el Señor a la iglesia. Entonces, pregunto, ¿tenemos nosotros en Carrasco prodigios y señales? Y alguien dirá, pensará, bueno, eso es culpa del pastor que no cree, o no lo practica, o no. Dios ha dado dones en la iglesia, y tenemos que volver sobre esto. Y capaz que Dios ha puesto en algunos dones de sanidades, de discernimiento, de espíritu. Y tenemos la autoridad en Cristo para practicarlo. ¿Por qué no acompañarnos en esta visión de iglesia, donde no tenemos que hacer una campaña para sanidades y prodigios? Forma parte natural de la vida de una iglesia. Y uno no hace un show, un espectáculo de esto. Forma parte de la vida natural de una iglesia, que Dios se manifieste en poder. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no darme el permiso para creer? Y que Dios haga. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer, es el Señor quien sana, es el Señor que hace las cosas, ¿no? Pero hermanos, no le cerremos la puerta a Dios para que haga cosas que Él quiere hacer, porque era natural, normal en la vida de una comunidad en ese momento. Y sigue este proceso. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Más problemático todavía, ¿no es cierto? Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Quizá lo que podemos decir es que había puesta una atención en cubrir las necesidades de los hermanos, en ocuparse y preocuparse por los hermanos y sus necesidades. Vemos por las cartas que venimos del mismo Hechos de los Apóstoles que tal vez la comunidad en Jerusalén, una comunidad pobre, en Judea. Tal es así que el apóstol Pablo muchas veces en sus viajes traía colectas y ofrendas para los hermanos en Jerusalén porque eran pobres. Pero había ese ánimo de ayudar, de servir, de ser solidario. Y eso tiene que nacer espontáneamente de nuestro corazón. Yo no estoy obligando a nadie que venda su casa, su propiedad. Creo que la mayoría no pasa mal en esta iglesia. Pero por ahí podría pensar un poquitito, tengo un auto y hago un viaje del centro para acá. Por ahí puedo levantar a alguien en el camino que a la noche fría en invierno se tiene que tomar un ómnibus. Puedo compartir un bien mío con los demás, cubrir una necesidad. Y así uno podría pensar en muchos ejemplos. Esta mañana estaba hablando con un hermano, esta mañana estuve predicando en la iglesia de la mañana, y un hermano cubano me compartía cómo había llegado aquí y está viviendo por el centro, pero alguien le hizo contacto con la iglesia, la congregación de la mañana, y la manera en que lo recibieron, la manera en que lo atendieron, lo ayudaron con tal vez sus trámites, sus necesidades materiales, a ubicarse en este país, a mostrar un poco de solidaridad y hospitalidad.
Bueno, hizo que se sintiera a gusto y se quedara. Y hermanos, vivimos en un mundo donde la gente está necesitando, por ahí algunos de lo material, pero mucho más de la atención, del afecto, de la casa abierta. Pero bueno, miren, compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. ¿Por qué no estar atento? Estoy atento al que tiene necesidad alrededor mío, aún en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice el proceso normal. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Cuando dice templo, el único templo que había era el templo judío, porque no había templos evangélicos en ese momento. Es más, la iglesia cristiana demoró casi 300 años en empezar a pensar en construir templos y catedrales y todo lo demás. El cristianismo subsistió sin grandes edificios y templos y todo eso, por siglos, antes que se construyera. Se ocupaba más de reunirse y edificar a la gente, no un edificio. Entonces dice que no dejaban de reunirse en el templo, que sería el templo judío. Hoy no existe porque fue destruido por los romanos en el año 70. Pueden ver algunas ruinas. Y entonces iban al templo, pero además también, ¿de dónde se seguían reuniendo? De casa en casa. Y yo les quiero tal vez proponer que la única manera en que podamos crecer como iglesia es abriendo nuestras casas. Y alguien dirá, bueno, pero mi casa es un poco chica, me parece que no entramos bien. Otro dirá, no me gusta que vengan y desordenen mi casa, porque después ¿quién limpia a la noche o al día siguiente? Otro dirá, si vienen a mi casa y encuentran el desorden que hay, ¿qué dirán? Y bueno, ¿qué importa el desorden? Bueno, por lo menos arregle su casa para recibir a alguien. Y no se precisa poner una cena, simplemente un mate, un té, un café. ¿Qué cuesta eso? Es el corazón que vale, abierto para recibir. Y me parece que nos falta un poco más de eso. Porque el lugar donde la iglesia creció fueron en las casas. Donde había esa comunión, donde había la oración, donde había la enseñanza, donde se oraban los unos por los otros, donde por ahí uno se enteraba un poco más de la vida del otro y se daba cuenta que no tenía el día siguiente para comer, entonces ahí juntos le preparaban la vianda para el día siguiente. Pero eso es lo que pasa en un grupo pequeño. El apóstol Pedro no fue a alquilar un estadio o buscó en toda Palestina porque había anfiteatros que se habían construido para las masas, para enseñar. No, el cristianismo creció en las casas y a través de las casas. ¿Tu casa está abierta? Alguien dirá, bueno, pero el pastor tiene una linda casa, es grande, viene la empleada limpia, es fácil decirlo, pero no pasa por ahí, me parece a mí. Pasa por la actitud del corazón. Y les digo, si queremos crecer, o si Dios manda el doble, el triple, no 2.400, pero por lo menos el 100%, 200% de acá a fin de año, la única manera en que podemos discipular, cuidar, atender, pastorear es en las casas. ¿Y en la casa de quién? En tu casa. Y tú dices, bueno, pues yo no sé enseñar, yo no puedo pastorear, pero por lo menos puedes abrir tu casa y alguien puede ir para hacer eso. Abre tu casa, abre, para que sea un lugar de bendición, sea un lugar de oración. Entonces, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. No solamente, digamos, disfrutaban entre sí, sino su testimonio de vida trascendía y el pueblo en Jerusalén los miraba con buenos ojos. Lamentablemente, en Montevideo, en Uruguay hoy en día, los evangélicos en general, en algunos casos gozan de buena reputación y en otros casos no. Y caemos en la bolsa porque está en la imagen pública, lamentablemente está distorsionada la imagen de lo que es ser cristiano, ser evangélico. Es una pena, pero es así. Pero miren que gozaban de estimación de parte de alrededor. Tenía un sueño.
Este año cumplimos 30 años de iglesia. ¿Y qué tal si invitáramos para un desayuno o para una actividad especial? Alrededor nuestro, bueno, tenemos contacto con la dirección del Liceo 15, podríamos ir a la comisaría, invitar al comisario, al jefe de bomberos, y uno podría pensar todos los vecinos y las instituciones alrededor para que un poco nos conozcan, porque nadie nos conoce, esa es la pura verdad. Y ofrecer nuestra vida, nuestra comunidad en servicio para la comunidad de Carrasco. De alguna manera, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos hacernos conocer? Pero esta actitud de servicio y de estimación se la ganaron los creyentes por la simple conducta. No hicieron grande propaganda, no había televisión, no había nada. Simplemente eran y practicaban una vida sencilla en común, como la que dice la palabra. Todo eso producto de esa promesa de poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Por ahí alguno dijo, Señor, basta, con 3.000 danos un par de años que nos arreglamos, porque no podemos con tanta gente adiestrar y preparar y conducir. Pero termina así el texto. Le podemos decir al Señor, pará, Señor, pará. Y el Señor decía, no. Cada día el Señor añadía al grupo de los que iban, los que iban siendo salvos. Y hermanos, cuando uno entiende la visión del Señor, cuando uno se compromete con la obra, cuando uno permite que empiece a rodar la obra de Dios, no para. Y es un viaje para toda la vida, no para. Pero es hermoso, ¿acaso no es hermoso? ¿No es hermoso participar de algo así? Ver del poder de Dios, ver vidas transformadas, ver a Dios obrando. Después, claro, y vamos a ver el libro de los Hechos, vinieron los problemas, las pruebas, la persecución, todo lo que vamos a ver. Pero no creo que nadie se hubiera arrepentido de lo que Dios había comenzado a hacer en ese día de Pentecostés. ¿No nos gustaría ser sorprendidos por el Señor? Después del Mundial, por supuesto, ¿eh? Ahora que no nos moleste la comunicación, que terminen los partidos y si Uruguay gana, bueno, un par de días para recuperarnos del festejo, ¿no es cierto? Después, bueno, vemos. No podemos condicionar al Señor de esa manera. Pero ¿por qué no aspirar a más? Y no ponerle excusas al Señor. Si llega cada domingo alguien nuevo, ¿quién se va a ocupar? ¿El pastor? Si llega cada domingo 10 personas nuevas, ¿quién se va a ocupar? Es un problema, ¿no? Que el Señor siga añadiendo, ¿no? A la iglesia, los que Él ya sabe han de ser salvos. El Señor le dijo a Pablo cuando estaba en Corintio, quédate tranquilo porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y quién sabe, nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve y dice, prepárense porque en Carrasco tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Lo queremos o no lo queremos? Los que si decimos lo queremos, amén. Bueno, después hay que agarrarse, ¿eh? Se terminó el tiempo libre, porque cambian las prioridades y me enfoco más todavía en el reino y en servir al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te bendecimos y te damos gracias porque, bueno, tú eres un Dios soberano, tú mandas, Señor, y tú buscas un pueblo fiel, un pueblo entregado, un pueblo dispuesto para servir, un pueblo dispuesto para crecer, para madurar, un pueblo dispuesto para predicar, Señor, y testificar de que tú vives. Úsanos, te pedimos. Y reconocemos que a veces nos da miedo, Señor, porque a veces las cosas que tú haces nos descolocan.
Las cosas que tú haces tal vez rompen nuestros planes personales, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a entregarnos a ti y que tu poder y tu bendición sea sobre nuestra vida y sobre esta iglesia, que se duplique, quintuplique, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras y a la manera y en el tiempo que tú quieres, pero que tú nos halles a cada uno siervos fieles tuyos. Te pido esto y te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.